que ampliaron el canal de Panamá. Son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos. Los mismos que se pudieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Me permito remitir el imperfecto. Por el género sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. El birrete de la mampresa. Eso no está bien bueno, ¿verdad? Las que llenaron los bares y burdeles en todos los pueblos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico por la nieve de Washington. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacelo todo, véndelo todos, cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Viva la roca. Muchas gracias, ¿verdad? Dos cositas quiero decir, ¿verdad? Yo creo que todos estamos felices, ¿verdad? Por primera vez, pues, el Frente Farabundo Martí, pues, vamos a tener un presidente, ¿verdad? Déjenme decirles, yo nunca creí que en mi vida iba a haber ese momento, ¿verdad? Ese comienzo es muy difícil, ¿verdad? No está fácil la cosa ya, ¿verdad? Pero yo quisiera pedir en este momento varias cosas que en mis canciones lo hago, ¿verdad? Cosas que las podemos hacer nosotros como salvadoreños sin préstamos al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional. Acabar con la corrupción. Y Juan José, yo quiera, dentro de 2 años, estemos cantando y poniéndole flores en el lugar donde tu padre murió, y que se sepa la verdad. Y entonces me acordé de Roque, como 15 años después de que ya no lo había visto. Porque eso refleja, él reflejó enormemente lo que nuestro país, lo que nuestra gente es. Y lo hizo
de una manera con una calidad literaria que pocas veces hemos visto en nuestra historia artística como salvadoreño, y con una fuerza que a todos nos permite continuar luchando por lo que él tanto luchó a lo largo de su vida. Yo les invito a que veamos esa película, ese documental sobre su vida, desde esa perspectiva, de un pueblo que sufre, que ha sufrido profundamente, pero que es capaz al mismo tiempo de mantener la sonrisa que significa la esperanza. Muchas gracias. Ya vamos a empezar, no se me vayan a desesperar. Solo les queríamos decir que después del documental vamos a tener un panel donde van a poder hacer preguntas y nos va a acompañar nuestro amigo y poeta Carlos Parada. Como ya había dicho antes, nos acompaña Juan José, hijo de nuestro querido Roque, para hablar un poquito de Juan José. Ahorita es el director del proyecto digital Contrapunto en El Salvador. Es un grupo de periódicos y portales en línea dedicados a la difusión cultural, derechos humanos, política, economía y temas de sociedad, debates culturales y políticos. Además es corresponsal de la Agencia Alemana de Prensa y corresponsal del País. Gracias, Juan José, por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Y también nos acompaña nuestro querido Carlos Parada, autor de un libro bilingüe de poemas, La luz de la tormenta. También es coeditor de la antología Al pie de la Casa Blanca, Poetas Hispanos de Washington, D.C. Carlos es miembro del colectivo poético Alta Hora de la Noche y es uno de los fundadores de Para Eso la Palabra, organización de escritores, artistas y activistas cuyo objetivo fue promover las artes, la música y la literatura en las comunidades de habla hispana en la zona metropolitana de Washington. Gracias por estar aquí. Realmente no tengo palabras para expresar lo que es el sentimiento mío y de mi familia, para agradecer enormemente a Tina Lenz, que fue la que dirigió este documental, que es hasta el momento el trabajo cinematográfico y documental sobre la vida y obra de Roque Dalton que consideramos más concreto, y que estoy seguro, esta es la tercera vez que veo el documental, pero cada vez que lo veo me impacta grandemente, porque, bueno, es estar viendo realmente al hombre que en 40 años creó más bien una obra tan monumental como la que Roque Dalton ha heredado a El Salvador. Y creó esa obra porque a través del tiempo también vemos cómo la obra deja de ser el poema escrito, registrado en un libro, para ser también el canto que se canta, como el poema de amor, que parece realmente casi como el segundo himno nacional, o el primero, pues, si no hay muchos nacionalistas aquí, ¿verdad? El poema de amor es quizás una radiografía de nuestra forma de ser
de nuestros sentidos, de nuestros anhelos, y la realidad que continuamente estamos enfrentando. Al agradecerle a Tina esta hora, por supuesto, no puedo dejar de agradecer que esta obra se puede exhibir. Y en este sentido me toca agradecerle aquí a mis hermanos de Renace, a Francisco Pacheco, a tantos compañeros, a Zavala, a Maribel, si no lo señalo a todos, pero la verdad es que el crear una obra y no saber cómo exhibirla no alcanza realmente el impacto que se quiere dar, ¿no? Y Renace ha hecho un esfuerzo de traer la obra a ustedes, que son protagonistas también de esta historia. Renace ha hecho este esfuerzo, no solamente aquí en Washington, también en San Francisco, en Los Ángeles, en Houston, en otros lugares de Texas. Estamos también, hoy mismo se está exhibiendo en Multiplaza, en El Salvador, la película, y en otros lugares, en Alemania, en Berlín, en Guatemala, en Turquía, y se ha exhibido en otra buena cantidad de festivales. La película no ha salido todavía en disco, precisamente porque para que se exhiba en festivales tenemos que cumplir con una serie de requisitos que tienen que ver con la restricción de la divulgación, pero dentro de poco creo que cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de tener y ahora ya no solamente en disco, puede ser una memoria así de este tamaño, ¿verdad? Una cosa increíble. Entonces, muchas gracias. Les quiero dar a todos los que vinieron a compartir seguramente ese impacto que yo he sufrido en esta película. Y que no, hoy es 14 de mayo, estamos celebrando el 79 aniversario de Roque Dalton de nacimiento, ¿verdad? Este 14 de mayo es un día feliz. Es en El Salvador también el Día Nacional de la Poesía, ya por decreto parlamentario, ¿no? Es el Día Nacional de la Poesía. Que este 14 de mayo quizás en El Salvador no ha sido de gran celebración porque estamos en la transición y porque todavía, por Roque Dalton, todavía hay algunos resquemores que no nos permiten llegar absolutamente a la verdad de lo que pasó con su asesinato, pero no quiere decir que cada vez estamos más felices acercándonos a lo que Roque Dalton representa para todos los salvadoreños, que es realmente el poeta que amó tanto a ese país y que ese amor le hizo construir esa gran obra que todos nosotros compartimos. Gracias. ¿Se acuerdan en los años 60, a principios de los años 70,
la poeta por excelencia en El Salvador de la oficialidad era Alfredo Espino, ¿no? O sea, un poeta que tenía una poesía bucólica, pastoril, complaciente, ¿no? Me recuerdo que los niños aprendíamos versos de Alfredo Espino. Me acuerdo especialmente aquí que dice: un día primero Dios, hazte que tenga un poquito, yo levantaré el ranchito donde vivamos tú y yo, ¿no? Esa, digamos, ese es el tono que Alfredo Espino realmente nunca quiso ser el poeta oficial, pero la oficialidad no lo convirtió en poeta oficial, y así que quería que nosotros pensáramos, ¿no? De una manera complaciente, como que si el campo de El Salvador, digamos, es una cosa totalmente ideal y digna de la vida. Sin embargo, cuando llega Roca con su poesía de ruptura, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? Aida, que era a su esposa, ¿no? Fusilemos la noche, ¿no? Fusilemos la miseria, la terrible miseria colectiva. Pues ya ese es un cambio totalmente radical en las letras salvadoreñas, que ya había comenzado a darse, ¿no? De una manera mucho más colectiva con los poetas de la generación comprometida, ¿no? El grupo que él ayudó a fundar con Otto René Castillo, el poeta guatemalteco. Eso es a nivel de El Salvador, ¿no? En nuestro país. Pero que en la película él se enfrenta directamente con, digamos, la vaca sagrada de América Latina, ¿no? Habla específicamente de Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda, que era nuestro gran poeta latinoamericano, ¿no? Según una voz de Roquedato, él promulgaba aquella poesía de cantarle a América Latina, ¿no? De hacerle honor a América Latina. Sin embargo, lo que dice: no, nosotros tenemos que hablar de nuestra poesía, de nuestra estética, de las realidades, ¿no? de nuestra patria. Tenemos que hablar de los pobres, tenemos que hablar de la lucha, tenemos que crear conciencia, utilizar la poesía como un arma para la liberación. Ya a nivel latinoamericano él se está enfrentando, ¿no? a los grandes poetas de izquierda de América Latina. En ese entonces estaba dando todo un debate entre, digamos, lo que era la ideología de los partidos comunistas en América Latina, ¿no? y los jóvenes rebeldes que habían abandonado los partidos comunistas y se habían lanzado a la lucha armada, ¿no? La ideología de los partidos comunistas era una ideología parlamentaria y electoral, ¿no? Pero después de la Revolución Cubana, ¿no? Y de las experiencias mismas con las elecciones en nuestros países, y en el caso de Roque Dalton específicamente en El Salvador, nosotros sabíamos de que las elecciones habían sido tomadas por los militares, ¿no? Ellos habían cometido fraude varias veces en contra de nuestras elecciones. Entonces no se podía cambiar la historia si no se tomaba como ejemplo la experiencia de Cuba, que era la experiencia de luchar contra la dictadura a través de la vía armada. Entonces, en ese sentido, pues él es un poeta totalmente radical que cambia la estética y la práctica, ¿no? La práctica de los revolucionarios, porque él exige que los poetas participen activamente, radicalmente en la revolución. Gracias, Carlos. Nosotros también queremos que ustedes participen. O sea, si quieren hacerle alguna pregunta a uno de nuestros panelistas, nos gustaría que lo hicieran en este momento allá arriba. La reconciliación viene por conocimiento de la verdad, pero ¿qué esperan como familia? Yo siempre he dicho de que nosotros todos somos huérfanos de Dalton, porque todos crecimos leyendo su poesía y queriendo imitar su poesía. Pero a mí me interesa saber qué esperan ustedes o qué quieren ustedes como familia. Hemos sufrido y la hemos luchado y nos hemos encaminado ya por un camino, por un sendero bastante avanzado. También es bastante dolorosa, porque resulta que el asesinato de Roque Dalton fue durante la guerra, a decir verdad, fue algo totalmente oculto.
nosotros conocimos después de la guerra una serie de verdades que no conocíamos. Por ejemplo, nosotros no sabíamos quiénes directamente habían asesinado a Roque Dalton y a Armando Arteaga. No sabíamos en realidad todas las circunstancias que rodeaban el asesinato. Pero desde que Roque Dalton fue asesinado, nosotros comenzamos a buscar la verdad, comenzamos a hilvanar todos los hilos posibles, a buscar explicaciones y a buscar, a desenredar también la madeja que había detrás de ese asesinato. Y nosotros en algún momento averiguando con los dirigentes de la FPL, del Partido Comunista, de la RN, que eran con los que más teníamos relaciones, nos fuimos descubriendo un poco de la verdad. Y después muchas cosas las confirmamos con los propios dirigentes del RP, específicamente de parte de Joaquín Villalobos, ¿verdad? Que yo tuve a bien entrevistarlo para que me contara la verdad. Y él, creo que en ese momento, no sé si Rubén recordará ese momento, pero fue después de que se conoce el informe de la Comisión de la Verdad, Joaquín accedió a darnos una entrevista para reconocer los hechos. Y reconoció absolutamente todos los hechos, menos lo que no sabíamos era que Joaquín Villalobos era el que había disparado contra mi padre. Solamente eso no me admitió, pero todo lo demás, las circunstancias y incluso si ustedes tienen acceso al internet, allí en el archivo digital Roque Dalton está la entrevista de Joaquín Villalobos, donde él también involucra a Jorge Meléndez. Nosotros no sabíamos de la existencia de Jorge Meléndez. Ni lo conocíamos, ni sabíamos quién era, ni qué grado de participación había tenido. Fue Joaquín Villalobos el que lo mencionó. Ahí está la entrevista en el archivo digital, pero él, una de las cosas que nos dice es: todo lo que hicimos fue una patraña para esconder el crimen que íbamos a cometer. Así que todas las acusaciones, primero de que era agente cubano, fue algo que ellos inventaron. Cuando digo ellos, tienen nombre y apellido: Edgar Alejandro Rivas Mira, Joaquín Villalobos, Humberto Portillo, que de seudónimo era Vladimir Rogelio, y Jorge Meléndez. Eso lo digo, tiene nombre y apellido. La gente que más nos ha ayudado a ir desenredando esa madeja han sido los militantes del RP. Y yo se lo dije públicamente y se lo he dicho en varias ocasiones: me quito el sombrero y me hinco ante la militancia del RP, porque son mis hermanos. Son compañeros
también de lucha, de guerra. Yo fui guerrillero también. Y igual que aquí está Mario Franco, que me conoció cuando estuve herido allá en las montañas de Chalatenango. Pero sí sé aceptar. Sé aceptar la verdad, ¿verdad? Y nosotros fuimos engañados en múltiples ocasiones, porque después de que Joaquín Villalobos nos dio aquella entrevista reconociendo, incluso a ellos públicamente ante los medios salvadoreños, de que ellos habían cometido el asesinato, ustedes pueden encontrar lo que Joaquín Villalobos ahora dice, que él no tiene nada que ver, ni material, ni intelectualmente. Entonces, creo que esto representó una burla para nosotros, y fue por eso que decimos, bueno, si políticamente no se quiere asumir esta realidad, esta verdad, entonces judicialicemos el caso. Nosotros creemos que la justicia parte de la verdad. No puede haber justicia sin verdad. Y no puede, y si hay justicia, y si no hay justicia, y si no hay verdad, entonces en El Salvador hay impunidad. No cabe de otra. O sea, se lo dijimos a Mauricio Funes cuando asumió el gobierno y nombró a Jorge Meléndez como director de Protección Civil, y después del caso que nosotros hicimos lo nombró todavía más de secretario presidencial de vulnerabilidad. Tenemos información que va a seguir en los mismos cargos. Nosotros creemos que hay gente que cree que los intereses políticos valen más que la moral y la ética, ¿verdad? Así está la política ahora. La familia de Roque Dalton, en este sentido, vamos a seguir luchando por la verdad y la justicia. Quien esté en el gobierno, muchos de los que van a estar en el gobierno son también mis hermanos que combatieron al lado mío en la guerra. Pero, bueno, a nosotros no nos ha cambiado la voluntad justiciera, la voluntad de encontrar la verdad. Y no solamente creo que luchando por el caso de Roque Dalton vamos a dejar de lado todos los demás que necesitan verdad en El Salvador. Monseñor Romero necesita verdad. Los padres jesuitas necesitan verdad, pero también Armando Arteaga. Armando Arteaga fue un gran combatiente, un gran revolucionario, y no puede estar en el olvido. Entonces, ese es nuestro compromiso, y nosotros queremos que los victimarios de Roque Dalton reconozcan que cometieron un error. No tienen que hacer mucho, porque ya lo hicieron, solo que se han desmentido. Que nos ayuden a localizar el cadáver o los cadáveres de Arteaga y de Dalton, y también que le pidan perdón, que pidan disculpas a la sociedad salvadoreña, que ese es un crimen, eso fue un crimen contra toda la sociedad nuestra. ¿Usted qué piensa si el camarada Roque Dalton estuviera aquí al frente? ¿Y qué sería una de las cosas, mejor dicho, una sola cosa que no debería faltar a la gente comprometida con la causa?
La poesía de Roque Dalton ha tenido un gran impacto en su poesía, ¿no? La obra de Lilo, que nos cantó, ¿no? Lilo retoma la bandera aquí de Roque Dalton en su lucha diaria, ¿no? Por el trabajo el trabajo por los derechos de los indocumentados, ¿no? Nuestros salvadoreños son los indocumentados, eso es clarísimo, ¿no? En cierta forma, la obra poética de los poetas de Alta Hora de la Noche, ¿no? Es inspirada, ¿no? en la poesía de Roque Dalton. El grupo Renace, ¿no? Que combina la cultura con el activismo político a favor de los inmigrantes más desfavorecidos, ¿no? Los indocumentados, ¿no? Esa es mi inspiración de todo ese trabajo, toda esa conciencia, no solo a nivel artístico, sino que a nivel del activismo que nos ha dejado Roque Dalton. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, en parte. Gracias. Pero hay cosas así de la vigencia de su obra. Fíjense que yo recuerdo que cuando la guerra con Honduras, bueno, mi padre escribe, hay un poemita muy pequeño que dice conflicto honduro-salvadoreño. Y dice, mi verdadero conflicto fue con una muchacha. Pero yo recuerdo que en los debates con los grupos de intelectuales o políticos que llegaban allá a la casa, en una ocasión, bueno, ya también encontraron y mi padre, que era un hombre con un sentido del humor increíble, decía, yo no sé por qué tenemos que estar haciendo una guerra con Honduras, si lo que nosotros tenemos que hacer es mandar allá un montón de salvadoreños. Y dentro de poco, cuando se hagan las elecciones, todos van a votar por el candidato salvadoreño que pongan, ¿no? Les decía, pero yo veo a largo plazo qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Ya hay políticos salvadoreños y aquí he contado, he estado haciendo cálculos de cuánta es la población de Washington y cuánta es la población de los salvadoreños que están en los 3 estados, cada vez más, ¿verdad? Entonces, dentro de poco, en este país, quizás va a ser el castigo de Dios. ¿Cuántos salvadoreños van a estar en la política y qué no van a poder decidir? Es un poco una ironía, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Gracias, José. Aquí tiene también una pregunta. José, yo tengo una curiosidad. Yo me acuerdo que después que mataron a Roque, la última vez que yo me vi con Lil Milagro, platicamos de los textos políticos, sociopolíticos que Roque había escrito y que no estaban publicados. E incluso hablamos la posibilidad cómo se podría hacer para darlos a conocer. Pero en eso, bueno, pasó lo que pasó, ¿verdad? La desaparecieron a ella y después la asesinaron en la Guardia Nacional. Pero ya nunca más he vuelto a saber nada de eso. ¿Hay alguna pista sobre eso que creo que sería también una faceta de Roque como pensador político, social, que sería importante de conocer? Sí. Bueno, precisamente, bueno, yo voy a contarles una anécdota breve con Lil Milagro, porque Lil Milagro y mi padre, como lo dice en el documental, tuvieron una relación,
Una relación muy linda ha sido, porque una relación entre poetas, me imagino yo que ha sido muy linda, ¿no? Pero Liz Milagro fue la que nos hizo llegar Poemas Clandestinos, el libro de Poemas Clandestinos. Ella se lo entregó a mi abuela, la mamá de mi papá, llegó a entregárselo y mi abuela logró sacar el libro de El Salvador y nos lo entregó. El libro hoy no traje muy pocos libros, pero algunos lo habrá comprado hoy con otro título que no es Poemas Clandestinos, sino que Poemas de la lucha de clase en El Salvador, algo así. Es una recopilación supuestamente escrita a 5 voces, entre esos a una mujer. O sea que mi padre escribió como mujer también, ¿verdad? Esos son los poemas clandestinos, pero hay libros que yo traje también, que son los que estamos publicando en Ocean Sur. Por ejemplo, esta colección de Centroamérica e imperialismo en Centroamérica, son libros que mi padre los terminó de escribir en la clandestinidad antes que lo mataran, ¿verdad? Afortunadamente tuvo tiempo de enviárnoslos y los tenemos como textos originales. El libro Profesión de Sed, que es una recopilación de textos que todos son libros inéditos, de casi todos los libros que tenemos ahí, que no son poesía, son libros inéditos. Pero el libro rojo para Lenin, incluso un libro de poesía, él lo comenzó a escribir en La Habana y lo terminó de escribir en El Salvador, nos los mandó, y ese libro es póstumo también. Entonces ahí hay una recopilación de libros de texto, libros políticos, que son publicados póstumamente. Sí. Quisiera agregar que además de haber escrito poesía y ensayos, Roque Dalton también escribió una novela, ¿no? Escribió El pobrecito poeta, que la yo. Ese es lo que quería mencionar. Y el otro es de que a pesar de que a Roque se le conoce como un poeta político y revolucionario, yo quiero dejar bien claro que para mí Roque, la poesía de Roque Dalton es una poesía de amor, ¿no? Y eso no hay que olvidar. Realmente Roque Dalton dio su vida, no solo por la liberación de nuestros países de América Latina, sino que también por desarrollar toda una nueva poética a nivel del amor. 2 libros de él, uno de sus primeros libros fue Mía junto a los pájaros, ¿no? Libros de expresión que todo de amor divino. Y el otro, y aquí se ve pues, su búsqueda por una nueva expresión poética sobre el amor. El título, fíjense en el título, el amor me cae más mal que la primavera. Es porque ella buscaba una nueva forma de expresar el amor en su poética. Así que yo creo que es una cosa que no hay que olvidarla, ¿no? Busquemos, ¿no? Leamos los poemas que específicamente hablan sobre el tema del amor. Gracias, Carlos. Ya tenemos la última pregunta, el caballero de atrás, al final. Primero, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias a los organizadores. Es una película que es una verdadera joya, una revelación, y ojalá que la muestren mucho. Segundo, no solamente se trata de un crimen, sino que además el modo en que se hizo, qué cobardía de acusarlo a alguien de que es de la CIA. ¿Cómo va a probar lo contrario el acusado? Que crimen y cobardía. Respecto a eso, en la película veo que en El Salvador el asesinato prescribe. Es el único sistema que conozco donde prescribe el asesinato.
En Estados Unidos, por ejemplo, nunca prescribe. Entonces, mi esperanza es, siendo boliviano yo, que ha trabajado con los compañeros salvadoreños desde 1979, que cuando llegue el momento de la constituyente, como se hizo en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, la democracia del pueblo, ahí se trate de establecer una ley en particular para que se pueda juzgar a esos asesinos. Ahora, en el plano general, me atrevo a traer esta tragedia al momento y decir que lo habrá matado a Roque Dalton físicamente, pero sus ideas no van a morir jamás, porque es no solamente un poeta del amor, sino que como es poeta del amor, y como dijo el Che Guevara, la revolución es un acto de amor. Se juntan sus dos capacidades. Amor y revolución. Yo creo que en este caso, la situación actual de El Salvador da muchísimas esperanzas, porque no ponerlo en términos ideológicos, sino en términos de valores. Cuba, Venezuela, Bolivia, el Ecuador y ahora El Salvador piensan en términos de que los valores son del bienestar comunitario y no de la acumulación de capital de 4 gatos. Gracias. Yo siento de que aquí, en esto que estamos hablando nosotros ahorita, como que estamos viendo nuevamente a indagar acerca del asesinato de Roque Dalton. ¿Qué pasó en los tiempos de la derecha que estaba gobernando? ¿Hubo alguna investigación? Sí, nosotros desde que acabó la guerra, iniciamos investigación sobre la muerte del padre. Sí. El problema es que en alguna medida no teníamos la suficiente confianza en el sistema establecido en ese momento para creer que pudieran hacer una buena investigación. Pero, por ejemplo, antes de que ONUSAL, Naciones Unidas, se retirara, porque ellos terminó la guerra y comienza un proceso de transición y por las Naciones Unidas se queda un tiempo en El Salvador tratando de apuntalar que la situación fuera por buen camino. Entonces ONUSAL nos ayudó a la primera búsqueda de la localización de los restos del padre, que era una exigencia nuestra. Ahí participó Diálogo, participó Jorge Meléndez, y estamos convencidos nosotros, después de testimonios que tuvimos de otros compañeros que fueron testigos de dónde se había enterrado el cadáver, en qué lugar, nos dimos cuenta que nos estaban engañando, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso decidimos judicializar el caso. Y en estos momentos estamos en un proceso de búsqueda que no la hicieron anteriormente ellos, cuando podían haberla hecho, ¿no? Estamos removiendo cielo y tierra, y que ojalá dentro de poco tengamos alguna sorpresa. Pero si no aparecieran los restos de Roque Dalton y de Armando Arteaga, yo creo que su obra es inmortal. Entonces, y eso es realmente lo que nosotros heredamos. Yo me imagino que dentro de unos 500 años ya no vamos a estar nosotros materialmente, pero la obra de Roque Dalton estará vigente, y ese es el valor y esa es la herencia que deja El Salvador. Gracias.